En 20 años de democracia, los centros clandestinos de detención no habían sido recuperados. Al contrario, casi todos seguían siendo establecimientos de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Bueno, con esto de las señalizaciones, además de resignificarlo políticamente, de ir en contra de esa ideología del olvido, también se pudo frenar muchos intentos de venta, de privatización, o demolición. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? Fue muy importante eso porque hay lugares físicos con paredes o concretas como muy físicas que se oponen a la política del olvido y son los centros clandestinos de detención. Y por eso que el pueblo lo recuperara, que nosotros pudiéramos tenerlo físicamente, era imprescindible para la construcción de la memoria, de la justicia. Ese fue un camino y un trabajo que se fue haciendo con los diferentes ex-centros clandestinos, como el ex-Olimpo, bueno, Orleti, Ceballos, inclusive Coordinación, la ex-ESMA, donde estamos. Tal vez en esos momentos y cuando no teníamos la decisión de empezar a recuperar estos espacios de memoria, el lugar era la denuncia, el poder marcar y visibilizar qué es lo que había sucedido ahí adentro. También marcar que en ese momento quienes cometieron esos delitos ahí estaban impunes. No hay una sola forma válida de construir memoria. Es una tarea colectiva. Desde un primer momento, sabíamos que está conectada al presente y también que es una práctica para la reconstrucción de los lazos sociales rotos por la dictadura. Cuando me acerqué había un laburo muy fuerte en San Telmo, que es donde estaba el local. Se estaba empezando a recuperar nuestro país, entonces la situación en San Telmo tenía que ver con diferentes situaciones de vulneración de derechos, tanto en lo habitacional, para las familias que vivían ahí, en situaciones de educación, en situaciones de salud. Entonces había un trabajo muy fuerte con la casa en dos instancias, el merendero, el apoyo escolar, con la Comisión Redes, que era el ámbito que trabajaba con las organizaciones. Aprendimos que nuestra lucha en el presente no estaba aislada de otras. Las políticas de exclusión de los 90 eran una de las herencias de la dictadura. Y la falta de castigo a los genocidas era el aval para los responsables del gatillo fácil. Veíamos que nuestras luchas coincidían con otras y que también querían que olvidemos. Siempre sostuvimos que la salida era colectiva. Luis Abelardo, Patti Haces. La verdad que el caso de Patti me parece que es muy ilustrativo de lo que fue todo el proceso en Argentina. Patti era un oficial de la policía bonaerense, muy joven durante la dictadura, pero que participaba en patotas represivas. ¿Te aplican la picana eléctrica? No. ¿Seguro? Seguro. Era un personaje bastante reconocido, sobre todo en la zona de Escobar, en la zona de Garín. Intervino en muchísimos casos de desapariciones forzadas. El primer día del golpe, él interviene en el caso de Gastón González, quien fue secuestrado en la zona norte. Patti continuó impune y gracias a la existencia de las leyes de obediencia de vida y de punto final, Patti consiguió ser intendente, Patti consiguió ser electo diputado. Simultáneamente nosotros buscábamos la manera de poder lograr llevar a Patti a tribunales. Y como Patti fue desaforado en 2008 por la Cámara de Diputados, no puede acceder a competir para acceder al mismo cargo mientras no se resuelva su situación penal. Hablamos con todo el arco político y logramos primero, el día en que Patti tenía que asumir, se dejara su título en suspenso y luego logramos que le sacaran los fueros para poder indagarlo judicialmente y poder continuar el proceso en su contra. Condenando a Luis Abelardo Patti a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. La continuidad del modelo neoliberal de los años 90 y la inoperancia del nuevo gobierno finalmente entran en crisis. A fines de 2001, la situación estalla y el pueblo sale a la calle para rechazar a toda la dirigencia política. Desde el gobierno se responde con represión. Después de la masacre de 2001, el presidente interino, Eduardo Duhalde,
comanda la masacre de Avellaneda en el 2002. El bastón presidencial al señor... En el 2003 asume el presidente Néstor Kirchner y declara esto. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Había voluntad política para avanzar contra el olvido. Este es el predio de la ESMA. El 24 de marzo de 2004, día del aniversario número 28 del golpe de Estado, en un acto masivo es recuperado para el pueblo. Creado el espacio para la memoria, para la promoción y defensa de los derechos humanos. En marzo del 2004, yo no estaba orgánico en la agrupación y recibí un llamado de un compañero, de Charlie, que me contaba que Néstor había tomado la decisión de sacar a la Armada de acá, que fue un reclamo nuestro de mucho tiempo, teniendo en cuenta que en los 90 Carlos S. pretendía hacer acá un parque de la reconciliación, demoliendo todo, dejando un hueco en la memoria, dejando un hueco en la historia. Inclusive había dibujos donde había una parquización y un lago artificial y un campo de golf. Era su proyecto acá, que fue frenado por los organismos, porque el casino oficial es prueba en los juicios. Es el edificio donde estaban los detenidos, y frenar eso fue muy importante. Y llegar ese día acá también para mí, porque mi viejo había caído acá, y mi idea era acompañar a los compañeros de hijos. Y estuvimos ahí en Libertador ese día de calor, con toda la efervescencia que la gente empujaba contra las madres que estaban contra la reja, y nosotros ahí bancando ese momento, y yo con la decisión de no, yo ahí no voy a entrar. Como que era un lugar del horror. Y cómo transformar eso en estos 10 años. Y esa puerta que se abrió y el pueblo entrando y las madres entrando, que me llevó a mí también a entrar y a hacer un pequeño recorrido. Y a partir de ahí, esta revolución que implicó llenar este lugar de vida, ¿no? Transformarlo en un lugar donde se escuchen las voces de todos, un lugar de una memoria en construcción. Nosotros queremos que todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura sean lugares preservados, para que se pueda investigar primero y para que todos sepan ahí que se torturó y asesinó a personas, que ningún editorialista de la nación pueda darse el lujo de poner en duda la veracidad de los hechos. Yo llego y es justo la nulidad de las leyes. Y entonces se nos empieza a cambiar el panorama muy rápidamente. Inclusive a lo que yo venía preparado, como estructuralmente, de lo que era la situación de impunidad en Argentina, va cambiando tan rápidamente que casi nos supera. Entonces, Hijos empieza a tener larguísimas discusiones sobre la coyuntura. La coyuntura era como la centralidad de las asambleas y cómo relacionarse o cómo modificarse o cómo adaptar las estrategias de Hijos, entre ellas el escrache, a la nueva coyuntura. Digo, no es lo mismo hacer un escrache con la impunidad legalizada, no había otra forma de hacer justicia que no fuera esa, que en el nuevo marco en donde era posible construir juicios y tener una condena efectiva y un juicio de castigo real. Entonces se anularon las leyes de impunidad y la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. Condenar a Jorge Rafael Videla. En los tribunales de todo el país comienza a enjuiciarse a los represores. Empezamos a sentir la justicia y a pensar en cómo resignificar los antiguos centros clandestinos para transformarlos en espacios de memoria. También una de las discusiones más presentes tal vez era si los sitios de memoria no deberían ser justamente el lugar donde los compañeros militaban, como las unidades básicas, los locales o otros espacios de militancia que los anclaran y también como un lugar de homenaje a la vida y esas militancias. Y bueno, fue, digamos, el debate, bueno, a veces se dormía, después volvía, lo retomábamos y bueno. Y fuimos logrando con el tiempo un consenso de que bueno, sí, está bien, hagamos algo con esto. En lo que tenemos acuerdo es en reconstruir la identidad de las personas que pasaron por ahí, contar lo que pasó ahí adentro y que se diga también cuáles son las consecuencias actuales de lo que ahí pasó y relacionarlo con luchas en la actualidad. Los centros clandestinos de detención hoy son el sitio de memoria para el futuro. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar los chicos, por ahí van a pasar los vecinos, por ahí van a pasar
jubilados, por ahí van a pasar cosas. En los últimos años se recuperaron como espacios de la memoria muchos de los antiguos centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura. En la ciudad de Buenos Aires, el Olimpo, Automotores Orletti, la ESMA, Virrey Ceballos, el Atlético, y así también en diferentes provincias del país. A nosotros, hijos, nos adjudican el edificio El Delta, en la ESMA, donde había funcionado un gran gimnasio. Cualquier persona que entre a un centro clandestino lo va a sentir como un lugar de muerte, porque sabe que se creó para eso. Ahora, llenarlo de vida o de otra cosa que no sea la muerte, depende de nosotros. Me acuerdo el día que me tocó venir a mí a hacer la primera visita acá a este lugar, al Casino de Oficiales puntualmente, que es el lugar más emblemático de acá. Era el lugar donde tenían a los secuestrados, acá dentro del predio. La noche anterior para mí fue horrible. Tuve unas pesadillas horrendas la noche anterior. El predio de la ESMA es desalojado por completo en el año 2007. Desde entonces, con políticas de Estado articuladas con el pueblo, empieza a construirse el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA. La ESMA ya no es lo que era. Dejó de ser la cueva del genocida Macera. Se pensaba que hacer algunas actividades puntuales acá adentro era como profanar este lugar. No podía haber ni música, ni alegría, ni nada que remitiera a lo mínimamente festivo, ¿no? Pero bueno, eso también tenía que ver por ahí con la idea de qué es mantener y conservar la memoria, ¿no? Por eso nosotros insistimos por ahí que esto no es ni un mausoleo, ni un cementerio, ni un memorial. Empezamos a recorrer una parte nueva del camino, pensar la memoria como un verbo, ponerla en acción. Queda inaugurada la Casa de la Militancia. Con el tiempo, fuimos dándole vida a la Casa de la Militancia, con actividades y acciones colectivas llevadas a cabo con otras organizaciones. Empezó a ser el lugar de reunión de los delegados de la cooperativa de cartoneros Madre Selva. También espacio de aprendizaje con la Tecnicatura en Periodismo Deportivo. Una casa abierta a todos los militantes dentro de un espacio que hoy es una apuesta a la vida. Compañeros, compañeras, en el lugar donde los genocidas sembraron el terror, la muerte y la dictadura militar que hicieron sembrar el olvido y el silencio, estamos los hijos, el choque y todos los compañeros y todo el pueblo llenándola de vida, de militancia y de alegría. La memoria es nuestra manera de decir presente. Ya es mucho más que nuestra batalla contra el olvido. Es nuestra reivindicación cotidiana de las luchas que nos hicieron nacer. No podría haber futuro sin memoria. Por eso militamos por la memoria, la verdad y la justicia con alegría.